Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos expidió alertas para vuelos comerciales y privados en varios puntos del Océano Pacífico, incluido Colombia. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan, ¿de qué se trata? Malú, son varias notificaciones a misiones aéreas conocidas como NOTAM las que está expidiendo la Administración Federal de Aviación, instando a las aeronaves a que tengan precaución por actividades, abro comillas, militares e interferencia de radares cuando viajen sobre el Océano Pacífico en áreas específicas en las llamadas regiones de información aérea o más conocidas como FIR, que son concretamente un espacio aéreo definido en el cual una autoridad aeronáutica es la encargada de manejar el tránsito de las aeronaves. Son las alertas para el FIR de Centroamérica, FIR de Mazatlán, FIR de Guayaquil, FIR de Panamá y FIR de Bogotá, que ustedes pueden ver allí en el mapa graficado en pantalla, el área concretamente que comprende sobre el Océano Pacífico y que es la que está siendo objeto de esta notificación por parte de la Administración Federal de Aviación. Lo que dice concretamente esta notificación es, abro comillas, se recomienda a los operadores estadounidenses que tengan precaución al operar en áreas sobre el agua, sobre el Océano Pacífico, en la región de información de vuelo de Bogotá, también conocida como SCET, debido a actividades militares e interferencias de sistemas de GPS, cierro comillas. Esta serie de alertas, hay que destacar, se producen en medio del despliegue militar de los Estados Unidos en el marco de la Operación Lanza del Sur y también posteriormente a lo que fue la Operación Resolución Absoluta con la extracción de Nicolás Maduro, que ha sido un despliegue enfocado fundamentalmente en el Mar Caribe, pero que también ha desarrollado operaciones militares en el Pacífico con ataques en contra de señaladas narcolanchas, y también se da en medio de una escalada del lenguaje del presidente de los Estados Unidos, particularmente en contra de México, sugiriendo posibles ataques en tierra en contra de carteles en ese país. Esta notificación tendrá una duración en principio de 60 días. Juan Camilo, gracias por la información. Vamos ahora con los titulares de otras noticias de hoy en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a la emisión central. Una pareja de esposos que llevaba más de 40 años de casados se convirtió en un símbolo de las consecuencias de la inseguridad en Bogotá. Sí, señora. Clara León y Santiago Rodríguez murieron en el choque múltiple en el que fue protagonista un conductor que perseguía a dos presuntos delincuentes que minutos antes lo habían asaltado. Una familiar de las víctimas rechazó cualquier intento de justicia por mano propia y más cuando se actúa en estado de ira. Ellos son los rostros de una tragedia que volvió a dejar en evidencia hasta dónde puede llegar la inseguridad en Bogotá. No fue un ajuste de cuentas, no fue un enfrentamiento, fue el resultado de una ciudad donde la inseguridad desborda y la ira toma decisiones. No eran nombres para un titular, era una historia larga, tejida con años de rutinas y afectos. Mi hermana toda la vida, desde chiquita tuvo ese don de servicio, trabajó siempre para la gente. Santiago era ingeniero, trabajador independiente, recién pensionado. Nada los vinculaba con la violencia que ese día los alcanzó. Santi, ingeniero, siempre trabajó independiente. Lo molestábamos porque cargaba ladrillos en el carro de toda clase. Ese día no salieron con miedo, salieron confiando en que cumplir una cita médica no implica poner la vida en riesgo. Salieron creyendo que volver a casa era lo natural. Ayer iban a una radiografía de su brazo y les pasó lo que les pasó. O sea, destruyeron esta gente, la familia. Mi sobrina quedó sin sus papás de una. La tragedia no nació del robo, nació después, cuando alguien decidió que la rabia podía más que la ley, cuando una persecución convirtió la calle en una trampa para esta pareja de esposos. Mi mamá tiene 93 años, absolutamente consciente. Ella sabía que algo había pasado, me empezó a llamar a las 6:30 de la tarde que Clara no contesta. Y ella me decía, ¿qué pasó con Clara? Y yo, madre, yo no sé. Entonces, cuando empecé a averiguar Pablo y todo, nadie llamaba, nadie contestaba. Y fue cuando ya nos enteramos. Pero mi mamá, yo le decía a mi hermano, no le diga nada. Y mi mamá sabía. En redes todos opinan, en la calle nadie responde. Y mientras se buscan culpables, los inocentes siguen pagando el precio más alto. Desafortunadamente aquí una persona quiso tomarse la ley por las manos y mira lo que provocó. O sea, mató a mi hermana y a mi cuñado.
en un momento de ira y por no sé ni qué le habrán robado, y uno pues aquí la gente empieza a insultar y a decir una cantidad de cosas, las redes son locas, aquí siempre ha habido inseguridad, pero más que eso es que tratar como, respetar las leyes. Esta no es una historia sobre inseguridad solamente, es una historia sobre límites rotos, sobre una ciudad que tolera la violencia hasta que toca la puerta equivocada, porque cuando la justicia se reemplaza por la furia, cuando la inseguridad se normaliza, la próxima víctima puede ser cualquiera. Esta vez no pasó, no volvieron a casa y nos los quitaron. Y es que conocimos la declaración que rindió el conductor del vehículo que protagonizó el choque múltiple en el que murieron, como lo veíamos, la pareja y un presunto atracador. En el momento de la persecución a los delincuentes iba acompañado de su esposa y sus 2 hijos. En el carro gris que persiguió a los supuestos responsables del robo de una cadena, 2 anillos, un reloj y este teléfono celular se movilizaba una familia boyacense. En su declaración ante las autoridades, el hombre de 34 años que conducía la camioneta explicó qué fue lo que lo llevó a perseguir a los presuntos ladrones. Yo volteo a ver a los niños que iban en la parte trasera junto con mi esposa, los cuales estaban gritando. Yo les pregunté si estaban bien y les pedí que se calmaran. Subí los vidrios. Estos sujetos ya habían emprendido la huida. Estaban a una distancia de 100 metros de mí. Yo di la vuelta y decidí perseguirlos. Cuando el sujeto joven de tez morena y delgado, el cual iba de copiloto, me apuntó nuevamente con el arma, seguíamos a unos 100 metros de distancia. Yo me asusté y agaché la cabeza y frené. Fue cuando sentí un impacto. La bolsa de aire se activó. Mira, accidente ese. El conductor le relató a la policía lo que sintió cuando al salir de la camioneta que quedó volcada, se encontró con la motocicleta incrustada en el vehículo de Clara y Santiago. Yo me acerco y observo que dentro habían 2 adultos mayores, una mujer que estaba en el regazo de un hombre totalmente inconsciente. Yo estaba ido, me sentía mareado y ver esta escena me generó mucha frustración. Sentí que el mundo se me venía encima. Me fui hacia donde estaba mi pareja, yo caminaba de lado a lado. Mi esposa me preguntaba las cosas, yo empecé a llorar sin parar. La esposa del conductor le dijo a Noticias Caracol que como cada semana venían a Bogotá por las citas médicas de sus hijos de 5 y 11 años. Fue un momento que todo pasó muy rápido, la verdad. Todo sucedió de momento. Fue un momento de susto, fue un momento de angustia, de sentirnos que ahí era nuestro último momento, la verdad. Ya luego ver esa escena, tal vez ver que otros resultaron involucrados y afectados. Sí, claro, o sea, todo eso es un proceso y la verdad eso es lo que nos ha afectado muchísimo más porque obviamente pues uno no está como expuesto a que pase algo grave, sí, a que pase algo de más, hasta estos resultados y pues nosotros también con los niños verlos en riesgo y, o sea, algo muy difícil. En cuanto a los presuntos asaltantes, uno murió en el sitio de los hechos, mientras que el que conducía la motocicleta y quien había presentado una identificación falsa fue intervenido quirúrgicamente por una fractura craneal. Además, registra varios procesos judiciales activos por hurto y homicidio. La rebelión de 20 gobernadores contra el decreto de emergencia económica del gobierno ha ocupado hoy la atención del país. Para hacer claridad sobre lo que está en juego, nuestra periodista Luisa Fernández se puso a la tarea de hacer cuentas. Para entender la discusión entre gobernadores y gobierno por los impuestos a licores y tabaco de la emergencia económica, hay que sacar calculadora. Primero, el IVA para licores, exceptuando la cerveza, pasa de un 5% a un 19% y el impoconsumo pasa de 342 pesos en una botella de 750 mililitros a 750 pesos por cada grado. Ahora bien, hagamos un ejemplo con uno de los licores insignia departamentales. Es el caso de una botella de aguardiente Blanco del Valle. Hoy está aproximadamente en 70.000 pesos. El IVA de esa botella va a aumentar a 13.300 pesos. Y el impoconsumo que se cobra directamente al usuario final va a aumentar a 21.000 pesos porque tiene 29 grados de alcohol.
Eso significa que la botella pasa de 70.000 a cerca de 105.000 pesos. Nos va a afectar primero el contrabando, segundo se van a disminuir nuestros ingresos, tercero los ingresos que generen los impuestos según el decreto se van a venir para el gobierno central. Y es ahí donde se forma la discusión. Para los gobernadores esto desincentiva entre un 30 y un 40% el consumo de esos productos, lo que por ejemplo a Antioquia le podría costar 200.000 millones de pesos menos en impuestos. Otro ejemplo es el Meta, que dejaría de recibir 215.000 millones de pesos. De cada 100 pesos que se recaudan en el país por distintos conceptos, la nación se queda con 83. Salvo en casos de guerra exterior, no se pueden tocar los tributos fruto de monopolio como estos de los departamentos. Así que llamamos a la concertación, a sentarnos, a mirar cómo podemos lograr, por supuesto, el aumento de los impuestos, pero que no afecte las finanzas de los gobiernos departamentales. El gobierno justifica que el 5% de impuestos que se cobra a esos productos hoy y que reciben los departamentos para financiar educación, salud y deporte se mantendrá. Esos 14 puntos porcentuales adicionales sí van al presupuesto general de la nación para financiar pues las cosas que suscitaron la emergencia económica. Nosotros estimamos que eso puede ser un 26%, pues póngale unos 10.000 pesos una botella de aguardiente, 40 y pasa a 50. Pero los principales productores como la licorera de Caldas afirman que el incremento supera el 30%. El ron viejo de Caldas tradicional, por ejemplo, tiene un alza superior a 30.000 pesos, es decir, el 53%. En el caso del tabaco, ejemplo, en una cajetilla de 20 cigarrillos, solo el impuesto pasaría de 4.068 pesos a 11.200 pesos. Una juez prorrogó el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía y Day Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro Burgos. La decisión ratifica a Day Vázquez como testigo clave en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Petro Burgos. La mujer se comprometió a testificar contra el hijo del presidente. Además, la fiscal del caso recalcó que los chats y documentos aportados por Vázquez han sido determinantes en el caso. Mientras el sistema de salud acumula pérdidas que superan los 7 billones de pesos en el último año, gerentes de hospitales y personal médico en primera línea advirtieron una crisis sin precedentes. No hay recursos para pagar salarios, hay recorte de personal y crecen los cierres de servicios de salud en todo el país. La crisis financiera que vive el sistema de salud tiene hoy dos caras. Por un lado, los pacientes que cada día se enfrentan a más dificultades para acceder a sus servicios y por el otro, los médicos, enfermeras, especialistas y administrativos que luchan en un sistema que poco a poco parece hundirse. Ver que mis funcionarios llegaban llorando, no tengo con qué comer, no tengo que pagar arriendo. No tengo un aguinaldo para mi hijo y decirles no tengo con qué pagarles porque 9PS desde agosto no nos paga. La impotencia de gerente del Hospital San Rafael de Itagüí es el sentimiento de muchos en todo el país. Las clínicas y hospitales están tratando de sobrellevar las deudas y mantener al personal de la salud. Tenemos una deuda de 2 meses y ya 3 meses con los especialistas del Hospital Departamental María Inmaculada, nuestros especialistas contratistas de la institución, en donde cada uno de ellos tiene sus necesidades. El sistema le adeuda hoy a los hospitales públicos 14 billones de pesos y a la red de clínicas privadas más de 18 billones. Se están demorando en la hora del pago, a una fecha y a un tiempo estipulado. Es de recordar que el profesional de salud es bien, tiene una vocación, pero también tiene unos derechos. Y aunque no se tiene una cifra nacional de la cantidad de profesionales afectados por la tensión financiera del sistema, las asociaciones de IPS sí reportan retrasos en salarios, recorte de personal y más de 16.000 servicios médicos cerrados en el último año. A partir de hoy subieron las tarifas de 120 peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. El alza equivale a la inflación del año anterior, pero algunos de estos peajes tendrán un incremento mayor, pues así lo tenían contemplado en los contratos de concesión. Luis Apolo nos tiene los datos.
Buenas noches. El reajuste en las tarifas de esos peajes a cargo de la ANI es del 5,1%, que es el dato de inflación de 2025. Sin embargo, hay que recordar que 15 peajes tendrán un incremento adicional por compromisos contractuales en vías concesionadas y procesos de normalización. Revisemos cómo quedaron algunas de esas tarifas. Miren, estos son los peajes más costosos del país. Cisneros en Antioquia, 29.500 pesos. Pipiral en el departamento del Meta, 29.100 pesos. Aburrá, también en Antioquia, bien 27.300 pesos. Revisemos ahora otras tarifas. La Pintada en Antioquia, 23.900 pesos. En Cundinamarca, Boquerón 1 y Boquerón 2, 20.800 pesos. El Placer en Nariño, 20.900 pesos. Y miremos algunos que son más económicos. Amagá en Antioquia, 20.600 pesos, Machetá, 20.400 pesos y finalmente tenemos estos valores por debajo de los 20.000 pesos. Supía en Caldas, 16.600 pesos, Andes en Cundinamarca, 15.200 pesos y Naranjal, 17.800 pesos. Así que alistar el bolsillo para estos incrementos. 7:26. Luego de un año de enfrentamientos del ELN y las disidencias en la zona del Catatumbo, la crisis humanitaria se intensifica. Ante el desabastecimiento que registran algunas comunidades confinadas, sus habitantes han tenido que recurrir a intercambiar alimentos para poder abastecer a sus familias. Esta guerra ya deja más de 96.000 desplazados. La vía entre Tibú y el Tarra sigue siendo uno de los principales escenarios de la violencia entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC. Más de 96.000 personas desplazadas refleja la crudeza de una guerra marcada por la disputa de un territorio con más de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito. Mientras tanto, campesinos que permanecen atrapados en la zona se las ingenian para evitar el desabastecimiento en sus hogares. Tiene todo en el campo, ¿sí? Lo que salen a comprar, la sal y lo más necesario, pero entre ellos, algunos que están más cerca hacen los trueques. Según las cifras de la Gobernación de Norte de Santander, desde que se fortaleció el conflicto, se han registrado 166 homicidios. Más de 280 personas permanecen en sus territorios en medio de los hostigamientos. Se han evacuado vía aérea a más de 3.600 personas y se han entregado más de 350 toneladas de alimentos. Nos hablan de caseríos que obviamente están totalmente abandonados, sin personas, porque salieron desplazados de allí por el tema de los drones. Por su parte, el Ejército Nacional informó que ha intensificado la presencia en esta zona del país. Este esfuerzo ha permitido evitar atentados terroristas, la captura de más de 160 integrantes de estructuras criminales. Aunque los ataques no han cesado, los docentes, en medio del temor, decidieron retornar al territorio para que los estudiantes puedan continuar con sus clases. Los chicos entran a clase el día lunes, como lo indica el calendario escolar. Por ahora, las comunidades le están pidiendo al gobierno nacional abrir los canales de diálogo con los actores armados para buscar distensionar este territorio. Hola, en Noticias del Mundo hoy se conocieron las primeras imágenes de María Corina Machado cuando logró salir de Venezuela en la llamada Operación Dinamita Dorada. La líder opositora continúa en Washington, donde hoy concedió una rueda de prensa y fue elogiada por el presidente Donald Trump. Las imágenes, borrosas y en medio de una oscuridad casi absoluta, muestran una pequeña lancha. Quien graba llama a María. María. Do you have a suitcase or a bag or what do you have? Quien responde es María Corina Machado. Dice que lleva consigo una maleta. Una vez en la lancha más grande, la constancia de vida. I am María Corina Machado, alive, safe and very grateful to Grey Bull. Los videos fueron grabados por Brian Stern y la organización Grey Bull Rescue, la encargada de ayudar a María Corina a salir de Venezuela y rescatarla en alta mar para llevarla a Curazao y de ahí volar hacia Oslo a recibir el Nobel de Paz. Las imágenes grabadas por Brian son un registro histórico. María Corina pasó de la clandestinidad a la admiración pública. Hoy continuó con su agenda en Washington, dando una conferencia de prensa desde la Fundación Heritage, un centro de pensamiento conservador. Dio garantías de que Venezuela cuenta con el presidente Trump y habló claro sobre Delcy Rodríguez.
la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Un día después de entregarle la medalla del Nobel de Paz al presidente Trump, el Comité del Nobel expidió este comunicado reiterando que la medalla es un símbolo físico, pero que el premio es inseparable del galardonado. En cualquier caso, hoy Trump elogió el gesto de Machado y a ella. Ayer tuve una gran reunión con una persona que respeto mucho y ella me respeta, obviamente por nuestro país, y me entregó su premio Nobel. Pero les diré lo que conocí de ella. Nunca la había visto antes y me impresionó muchísimo. Una mujer realmente magnífica. Hoy se conoció que ayer el director de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas. En Irán, mediante internet satelital, manifestantes han desafiado los cortes a las comunicaciones por parte del régimen. Lo hacen para contarle al mundo lo que sucede en ese país en un esfuerzo que podría ser silenciado. Poco se sabe a ciencia cierta sobre lo que ha sucedido desde el 28 de diciembre en Irán, especialmente desde el 8 de enero, cuando las protestas antigubernamentales se intensificaron y se produjo un apagón masivo a las comunicaciones. Sin embargo, el internet satelital de Starlink, compañía de Elon Musk, ha sido clave en tiempos de represión. En este momento, un grupo de iraníes hicieron una recogida de dinero para comprar los dispositivos que hace falta tener para la conexión con Starlink. Y fue realmente gracias a que lo hicieron entonces que ahora, con el apagón que hay ahora mismo, se está consiguiendo hacer este contacto. Pero también tengo que comentarle que los agentes del gobierno iraní están identificando los lugares donde están puestos estos aparatos. La compañía no ha anunciado oficialmente la decisión, pero sus servicios están disponibles para cualquier persona en Irán. En 2019 se registraron manifestaciones masivas en el gigante persa muy similares a las actuales. Y en 2022 hubo otro estallido social por la muerte de Mahsa Amini. Las dos oleadas de protestas tuvieron algo en común: cortes de internet por parte del régimen. Pero en esta ocasión manifestantes aseguran que no se dejarán silenciar. Muchos huyeron a la vecina Turquía y lo poco que saben de su familia es a través del internet satelital. Los iraníes que viven en el extranjero suelen estar bastante desanimados y con dificultades psicológicas. Estamos aislados. Entre tanto, Trump agradeció a las autoridades iraníes por cancelar 800 ahorcamientos que estaban programados para ayer. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.700 pesos con 5 centavos. Subió. El petróleo de referencia Brent subió hasta los $64 con 1 por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 2.636.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Entre maracas, tambores y folclor, un profesor sanjacintero encontró en la música una herramienta de inclusión. Acompaña el proceso de aprendizaje de 23 jóvenes con capacidades diversas, genera oportunidades y transforma vidas. Hola, mi nombre es Daniel Hurtado y esta es mi historia. Al notar la ausencia de espacios educativos para las personas con capacidades diferentes mayores de 18 años, incentiva al profesor sanjacintero Daniel Hurtado a crear la Fundación Armonía Diversa. 17 años salían y quedaban en las casas sin hacer nada y se perdía como ese proceso de la música. En su fundación potencia la vida musical de estudiantes como Manuel, de quien Lucía Gil, su madre, dice que le ha cambiado la vida. Estar en un contexto así hace que él esté más centrado, más ubicado. Nos ha ayudado por el medio de la música. Con presentaciones, Daniel obtiene recursos para seguir trabajando en el avance artístico de sus 23 estudiantes. Que creamos en todas las personas, que no nos dejemos llevar de discapacidad. Por acompañar el proceso de inclusión de estos jóvenes, Daniel Hurtado es un colombiano que hace historia. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Uno de los más recientes encontronazos en la carrera por la Casa de Nariño tiene como protagonista al exministro del Interior Daniel Palacios y a varios miembros de la llamada Gran Consulta por Colombia. Palacios se queja de que no lo dejaron entrar, de que fue excluido, dice él, por su forma de pensar. Pero lo que realmente ocurrió fue lo siguiente. El año pasado, Juan Daniel Oviedo aseguró en Blue Radio que estaría de acuerdo con la entrada de Palacios siempre y cuando dejara de ver a Petro como el enemigo absoluto. Primero, Daniel Palacios. Si sigue diciendo que el enemigo de ese país es Petro,
para mí va a ser difícil dar un voto apreciativo, porque es por el mismo criterio que nunca quisiera compartir este escenario con una persona como Abelardo de la Espriella, que simplifica todo a que el enemigo de Colombia es Petro e Iván Cepeda. Después de esas declaraciones, Palacios intentó contactarse con Oviedo para concretar una reunión, pero esa nunca se logró. También buscó a Aníbal Gaviria y a Juan Manuel Galán, sin éxito. Como la regla dentro del grupo es que todos deben estar de acuerdo, ayer estaba convocada una reunión clave para discutir la posible entrada de Palacios. Sin embargo, ni Oviedo, ni Galán, ni Gaviria aparecieron. Ante ese escenario, los demás miembros de la consulta le dijeron a Palacios que, lamentándolo mucho, pues no había ambiente político para su ingreso. Oviedo, Gaviria y Galán consideran que Palacios representa una derecha extrema y recuerdan el video con el que lanzó su convocatoria para la recolección de firmas. Vengo del futuro y Colombia ya no existe. En el año 2030, Colombia cayó. El segundo periodo del petrismo acabó con el país. Colombia se hundió. Más de 10 millones de colombianos han salido del país. Colombianos, ¿les gusta ese futuro? Daniel Palacios les responde preguntando por qué si dejaron entrar entonces a Paloma Valencia si el Centro Democrático también es de derecha. La explicación que hay es que dentro de la derecha hay matices y, según ellos, Palacios representa una postura demasiado radical. Quien sí logró clasificar a la consulta fue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, como ya se sabe. De hecho, en la reunión virtual de ayer, en la que se iba a discutir el caso de Palacios y a la que no asistieron Gaviria, Oviedo ni Galán, Peñalosa sí estuvo presente ya como miembro oficial. Pero sigamos con la consulta, porque muchos le reclaman a Sergio Fajardo no haberse sumado porque dicen eso fragmenta el voto del centro y aumenta la probabilidad de que en segunda vuelta termine pasando los extremos, es decir, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Esta semana, además, su pareja, la ex canciller María Ángela Holguín, comenzó oficialmente a hacerle campaña. Le preguntamos a ella si estaba de acuerdo con que Fajardo no hiciera parte de esta consulta y su respuesta fue muy clara. Al principio, cuando la consulta era exclusivamente de centro, pensó que sí podía ser una buena opción para él. Pero ahora que el Centro Democrático hace parte del escenario, considera que ya no es una consulta de centro, sino que es de derecha y que por eso no es un espacio coherente para Fajardo. Es decir, que si alguien todavía guardaba la esperanza de ver a Sergio Fajardo sentándose antes de la primera vuelta con los miembros de la gran consulta para unir esfuerzos, pues pueden ir descartándolo. Y para cerrar, hoy el periódico británico el Financial Times publicó una entrevista con el expresidente Juan Manuel Santos que se realizó el 12 de enero en un restaurante en un hotel en Rosales, en Bogotá. El periódico, que lo cataloga como un jugador de póker de la política, dice que la selección del restaurante y la fecha es una demostración de eso, pues las calles de la ciudad estaban completamente vacías por el festivo, así como el sitio que seleccionó para el encuentro. El mandatario habló de todo. De Venezuela, del enfrentamiento de Trump con Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, considerando ese tema como el hecho más grave que enfrenta el mundo en estos momentos. Sin embargo, lo más llamativo de la entrevista para la campaña presidencial en Colombia es que dijo que tenía un as bajo la manga y que todavía no diría quién es. Por supuesto, las especulaciones no se hicieron esperar y muchos creen que esa carta es el general y ex vicepresidente Óscar Naranjo. Por eso la pregunta es, ¿tendrá juego en estas elecciones un candidato de Santos que surja a estas alturas del partido? Aunque hasta el 13 de marzo hay plazo para inscribir una candidatura. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Camila, gracias. Por estos días, un artista colombiano presenta su obra en el Museo Victoria and Albert del Reino Unido, uno de los escenarios culturales más prestigiosos del mundo. Sí, señor, y además le cuento que lo hace con una instalación que explora las relaciones entre la tecnología, el patrimonio, incluso la arqueología. El protagonista es el río Atrato. Una obra que explora las problemáticas actuales del río Atrato navega por el prestigioso Museo Victoria and Albert de Londres, uno de los museos de arte y diseño más importantes del mundo. Se trata de Atrato, una videoinstalación del artista bogotano Juan Covelli, quien se convierte en el primer colombiano en presentar una exposición individual en este espacio, dedicado al arte contemporáneo. Hice un proyecto que fue muy importante hace unos años para mi carrera, que se llamó El Salto, y fue la primera vez que hablé de un cuerpo de agua, que es el Salto del Tequendama, del río Bogotá, y la relación que tenemos los bogotanos pues, con ese río que le damos la espalda. Y digamos que en ese sentido ese proyecto empezó como a expandir y el Victoria and Albert se interesó pues, en mi trabajo
y empezamos a hablar sobre alguna posibilidad. A mí me interesaba mucho el atrato por lo que significa, por la problemática que tiene y pues porque es el primer sujeto de derecho del país, el primer cuerpo de agua que es sujeto de derecho, y por eso me acerqué a él y por eso el Victoria Albert le interesó. La instalación transforma una sala de arquitectura victoriana con sonido envolvente. Imágenes satelitales, un videoensayo documental, piezas de oro precolombino de la colección del museo y elementos tecnológicos que evidencian la relación entre el colonialismo, el extractivismo y el medio ambiente. Dentro del espacio, un espacio que es un espacio colonial, que es como transformado ahí, y también pues digamos que dentro del mismo río hay otra pantalla, que es una pantalla croma, en la cual yo también inserto videos, entonces digamos que es como pantalla sobre pantalla sobre pantalla. Esa es como la manera que yo trato de trabajar y trato de hacer que la gente pues se conecte con mi obra. Atrato estará en exhibición en Londres hasta febrero y propone una relación global sobre el impacto ambiental, la memoria y las voces históricamente silenciadas, demostrando que el arte colombiano dialoga hoy en el mundo. Divina la obra, y el río Atrato es uno de los más caudalosos del mundo. Para resaltar toda la belleza que tenemos. Con esta nota terminamos. Hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en última edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Sí, señor. Y en la señal digital de Noticias Caracol pueden ver Sala de Prensa. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.